No me veo, ¿verdad? Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos a todas las personas aquí presentes. Los saludan Jorge y Brenda García desde Monterrey, Nuevo León, México, pues transmitiendo a todo México, Colombia, Estados Unidos en latino, en la parte latina de Estados Unidos, sí, y España y demás países en donde gracias a Dios tenemos un muy buen equipo que todos los domingos se reúnen para capacitarse acerca de liderazgo. El día de hoy, como todos los domingos pasados, vamos a hablar de enseñanzas que vienen en el libro más vendido en la historia de la humanidad. Historias que nos han marcado y que han marcado generaciones y que nos enseñan de liderazgo. Los dos pasados domingos tuvimos un entendimiento de cómo fue diseñado el hombre y cuál era la naturaleza original, pero cómo se fue desvirtuando y cómo ha llegado a perder ese liderazgo innato y cómo poder irlo recuperando a través de las enseñanzas que vienen posteriores en este libro. También en la segunda sesión vimos cómo hubo un proceso inclusive prácticamente de limpieza debido a esta pérdida de identidad que tenía el ser humano. Y hoy vamos a hablar de otro tema que es sumamente interesante. Vamos a estar hablando de cómo convertirte en un líder a partir de renunciar a través de toda tu historia. Así se ha titulado el evento del día de hoy. Renuncia a tu historia para convertirte en un líder. Y vamos a saber por qué eso es importante. Así que, bienvenidos. ¿Cómo estás, amor mío? Muy bien, aquí estoy. Nada más que estoy acá de lado. La cámara la tengo enfrente de mí, pero los de Facebook Live me ven. Los de Zoom creo que no. Sí, tenemos que estarnos haciendo... Creo que ahora quedó como mal cuadrado esto. Pero aquí está Brenda con nosotros y va a estar participando de una forma siempre protagónica, como siempre, acerca de esta enseñanza. Así que... Bueno, pues vamos a empezar, equipo. Nos da mucho gusto que estén aquí. Queremos reconocer a cada uno de ustedes. Aquí están Wendy Bocanegra, está Abigail Mercado, Dalia, Dimar, Diego Osorio, William, Dalia. ¿Quién más anda por ahí? Juan José Cisneros. Todas estas personas están en Zoom. Sin embargo, también en Facebook Live hay muchas personas que se están conectando. Claudio Gerardo Vázquez, Iván Castrejón, Víctor Jiménez, anda por ahí también Agustín Hernández. Muchas gracias por estar conectados esta noche con nosotros en una noche más de liderazgo. La verdad es que es nuestra tercera noche ya, ¿verdad? Que estamos con estos temas. Como decía Jorge, hemos abarcado ya 2 temas anteriores en los cuales, bueno, hablamos de cómo se creó el mundo, ¿cuál es la misión del ser humano? La visión que tenía Dios acerca del ser humano, el liderazgo por el cual el ser humano fue creado. Y luego hablamos también de Noé, de en ese momento, de ese cuento que muchos tal vez de ustedes han escuchado en la escuela. Sin embargo, lo vimos a través de la Biblia, que hablaba de Noé y del arca de Noé, cuando vino todo ese diluvio, y exactamente el propósito de Dios, tanto en ese diluvio como en la vida de Noé. Sin embargo, hoy vamos a entrar en un tema, el cual dice que renuncies a tu historia para convertirte en un líder. Y es un tema sumamente interesante, porque hoy vamos a hablar de un personaje que estuvimos, Jorge y yo, platicando mucho de él. Es la parte fundamental, yo siento que es una de las partes más importantes de nuestro libro de la Biblia, y se trata de la vida de Abraham. Y seguramente tú has escuchado, si tú no has leído la Biblia, pero sé que alguna vez tú has escuchado sobre Abraham, porque Abraham es uno de los personajes, como te digo, más importantes que existen aquí. ¿Por qué? Porque tú y yo provenimos de toda la descendencia de Abraham. Y Dios tenía un propósito muy grande en la vida de este hombre. Así que vamos a empezar con nuestro tema hablando sobre el llamado que Dios tenía en Abraham. Y bueno, vamos a ponernos en la presentación y déjame decirte, poniendo todavía un poquito más de contexto de por qué es importante esta historia. Tú tienes que entender que dentro de las creencias del ser humano se pueden dividir en 2 partes. Una de ellas es el monoteísmo y el otro es el politeísmo.
¿Qué son monoteísmo y politeísmo? En su sufijo de mono quiere decir uno y poli varios. Monoteísmo es, ¿sí, mi vida? En Zoom no tienen audio, dicen. No tienen audio en Zoom. A ver, denme un segundo, por favor. Ups. A ver, ¿me escuchan todos los de Zoom? Sí, perfecto. ¿Listo? Okay, super. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Estuvimos dando la parte introductoria a los que estaban en Zoom y vamos a hablar de la historia. Estamos hablando de la historia de Abraham. Y es una parte bien importante dentro de todo nuestro entendimiento de este libro, porque quiero que entiendas que existen dos grandes corrientes. Uno lo que es el monoteísmo y la otra es el politeísmo. Monoteísmo, como el sufijo lo dice, es mono, único, y politeísmo es poli, que quiere decir varios, teísmo quiere decir dioses. El mundo hoy está dividido en tres áreas. Perdón, aquí que está Mario, ¿sí? Brenda va a ir ahorita a agarrar a Mario, que quiere ahorita participar en este Zoom, pero no es su tema. Monoteísmo es aquellos que solo piensan que existe un Dios y que en la Biblia habla constantemente en ese enfoque. Sin embargo, también se ve aquellos que tienen una visión de que existen muchos dioses. Eso es el politeísmo. Y en este caso, cuando hablamos de Abraham, es esa persona fundamental que establece el monoteísmo en la historia del ser humano. Es aquí donde se parte. Y de hecho, déjame decirte algo. El día de hoy podemos hablar que en el mundo hay cerca de 9,000 millones de personas. 9,000 millones. Si nosotros tomamos en cuenta aquellas que pueden determinar o pueden definirse bajo una creencia religiosa o relacionada a Dios, vamos a pensar que existen 6,000 millones. Los otros 3,000 probablemente son niños o son personas que simplemente no tienen una opinión al respecto. Pero esas 6,000 personas que establecen una opinión acerca de qué significa o cómo ven ellos a Dios, más de 3,200 millones vienen o tienen una visión monoteísta que engloba principalmente el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Así es. Cristianismo hay muchas vertientes, ¿verdad? El católico romano, el protestante, etcétera. Pero de esas 3,200 millones de personas, todas tienen su origen en esta persona que vamos a hablar el día de hoy. Por eso es bien importante. Muchas veces nosotros inclusive vamos a ver a culturas como por ejemplo los musulmanes, que normalmente están basados mucho en Arabia, y pensamos a través de una comparación que creemos que estamos hablando de mundos totalmente diferentes. Sin embargo, todos tienen como común denominador a este que llaman el padre Abraham, que es el origen de todo esto. Así que vamos a empezar a conocer cuál es la raíz de esta historia y por qué es importante dentro del liderazgo y cómo puede trascender en nosotros. Así que vamos con Brenda y nos comparte. Vamos a compartir la presentación. Ya lo están viendo en Zoom, ¿verdad? La presentación, ¿sí? La vamos a ver y también vamos a verla en Facebook Live acerca de esto que es... Vamos a ver si en Facebook Live ya lo ven. Ahí está. Listo, aquí está, aquí ya lo están viendo. Adelante. Listo, muy bien. Pues nuestro tema, como les decía, es renuncia a tu historia para convertirte en un líder. Y vamos a comenzar con el llamado que Dios tenía en la vida de Abraham. Si me puedes poner esa parte, mi vida, gracias. Dice ahí el llamado de Abraham. Y es que Dios tenía un llamado para Abraham. Un llamado sumamente específico. Un llamado que seguramente tú tienes, porque yo sé que todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado a hacer algo específico en esta vida. Y Abraham lo tenía, y vamos a comenzar con la historia
contando un poquito y leyendo un poquito de esto. Si tú tienes ahí tu Biblia, sé que los de Zoom no me están viendo, pero están viendo la pantalla, eso es algo bueno. Y en Génesis 12, recuerden, estamos viendo la nueva traducción viviente, que es la Biblia, que está en un lenguaje pues muy coloquial, que todo mundo podemos entender. Así que bueno, te cuento que el Señor le había dicho a Abraham, y déjenme mover esto porque si no, no lo voy a poder ver, denme un segundo por favor. Ahí está. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego viene una promesa y un llamado muy grande. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y quiero que tomemos en cuenta el primer versículo. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y este versículo me hace pensar y decir, imagínate, tú hoy en día estás en una ciudad, tal vez estás ahí porque tú piensas que, bueno, aquí está mi trabajo, o vives en la misma ciudad donde están tus papás, convives con tu familia, estás como en esa zona cómoda. Abraham se encontraba en esa zona cómoda, una zona donde todo era conocido, donde él era un hombre conocido, porque se dice que Abraham ya era un hombre sabio, era un hombre muy bueno, ayudaba a la gente a labrar sus tierras. Esto, quiero decirte que no viene tan en la Biblia, pero los judíos hablan mucho de Abraham y cuentan que Abraham ya era un hombre sabio desde que era un niño. Y yo me quedo pensando y digo, imagínate que Dios te hable y te diga, hey, muévete de aquí, toma a tu esposa, deja a tus parientes, deja tu casa, deja a la gente con la que tú te juntas. Esa zona de confort que muchas veces la verdad es que nos duele dejar y decir, ¿cómo es que me voy a mover así de la noche a la mañana? Sin embargo, fue llamado por Dios a Abraham y le dijo, hey, deja todo lo que tienes, te vas a mover de ahí, porque haré de ti una gran nación y te bendeciré y te haré famoso. Y esta palabra viene en esta versión y me encanta la palabra porque imagínate, hoy en día Abraham es conocido en todas esas religiones de las que Jorge te habló, en esas culturas como culturas árabes, la religión islámica, en nuestra religión, y es un hombre que realmente Dios lo hizo famoso. Y sin embargo le dijo, vete de ahí, deja tu patria y deja tus parientes. Y luego lo bendijo y le dijo, te voy a bendecir, pero también voy a maldecir a quienes te traten con desprecio. Y aquí viene como un llamado diferente, te voy a bendecir, pero también aquellos que te traten mal, yo maldeciré a esas personas. Entonces también era como, siéntete seguro, porque te estoy moviendo y sacando de la zona de confort, pero sin embargo te estoy dando la seguridad de quienes te traten mal, yo los trataré y los maldeciré. Entonces, bueno, esto es un llamado para Abraham, un llamado de Dios. ¿Quieres agregar algo más, mi vida? Y bueno, hay algo importante que nosotros tenemos que entender. De hecho, dentro de todos los procesos que vamos a ir aprendiendo en todo este estudio, vamos a ver cómo es sumamente importante capitalizar y entender lo bueno que es lo bueno que nos dejan los padres. Pero en este caso específico, yo les decía, Abraham es un caso muy diferente. Y la razón por la que es muy diferente es porque Abraham marca la diferencia entre lo que es el politeísmo y el monoteísmo. Dentro de la historia pasada que vimos nosotros con Noé, Noé fue una persona prácticamente única en el mundo que todavía seguía a Dios o tenía esa relación. Se destruyó el mundo y pasaron 1000 años, y en esos 1000 años antes de que llegara Abraham, otra vez el mundo siguió la naturaleza caída del hombre y empezó otra vez a buscar adorar a diferentes dioses. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando un ser humano no tiene una claridad de a qué aferrarse, qué idea tomar,
rápidamente se pierde y empieza a tomar dioses de todo y por todo. Y esa era la cultura que vivía o reinaba en el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que entender algo. Abraham tuvo que dejar ese contexto, en muchas ocasiones le llaman ese entorno tóxico en el cual viven, para poder entonces empezar a forjar algo por lo cual él se iba a conocer por siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, en el cual el día de hoy tú tienes un llamado a hacer algo importante. No sé qué es, y seguramente tú ya tienes al menos una noción de cuál es el vehículo que vas a tomar para lograr ese propósito. Pero necesitas darte cuenta que alrededor de ti existen muchísimas doctrinas, filosofías, costumbres, cultura que es tóxica, y en la cual si tú no te sales de ese medio ambiente, bueno, muy probablemente te vas a conformar a él. Y obviamente aquí tenemos que ser bien claros y bien cuidadosos. Este no es un llamado a que ya te sales de tu casa, me rebelo, sí, no es un llamado a que dejo a mi esposa, no es un llamado a eso. Tenemos que tener una claridad de que en este caso específico, una nueva unidad que era Abraham, su esposa y todo lo que él tenía, se iba a convertir ahora él en el líder de una nueva generación. Exacto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, pero tenemos que Yo lo veo en cuanto al liderazgo, equipo. Yo lo veo como cuando hemos platicado y hemos dicho, bueno, las personas con las que te juntas a tu alrededor son personas que realmente te están llevando más allá, que te están llevando a subir un siguiente nivel, o son personas que te están tomando y te están bajando al nivel de ellos. Y es que en el caso de Abraham, desafortunadamente, sus padres, sus hermanos, toda su familia, sus amigos, todo lo que lo rodeaba, era gente que no lo dejaba avanzar. Si Dios lo hubiera dejado ahí, Abraham no hubiera sido bendecido, Abraham no sería llamado el padre de todas las naciones. Por eso nosotros te decimos, bueno, tu alrededor y tu entorno es tan tóxico que no te está dejando avanzar, porque si es así, fíjate cómo Dios fue pues Dios es el más inteligente, pero fue tan inteligente en la vida de Abraham esta decisión de ya muévete de ahí, quítate de ahí, porque si no, no te voy a bendecir y por eso no vas a ser el padre de todas las naciones. Hoy te pregunto, ¿toda la gente a tu alrededor es gente tóxica? ¿O tienes a tu alrededor gente tóxica? Porque realmente tienes que hacer oídos sordos y empezar a avanzar y moverte de esa zona que te tiene de toxicidad y que no te ha dejado avanzar a un siguiente nivel. Y eso es lo que le pasó a Abraham y por eso Dios lo sacó de sus raíces, que eran sus padres y el lugar en el que él vivía. Ahora, pacto de Dios con Abraham, porque Dios le dijo, te voy a bendecir. Sin embargo, fíjense bien lo que dice aquí. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Y es que déjame te cuento algo. Abraham no podía tener hijos, más bien su esposa era estéril, su esposa se llama Sarai, y no podía tener hijos. Entonces, en ese tiempo, en aquel momento, el tener hijos, pues era una bendición. Y Abraham no se sentía bendecido, porque le dice, oh Señor, ¿de qué servirían todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? También en ese tiempo la gente que no tenía hijos era como el hazmerreír de los demás, no tienes un hijo, casi creo que te decían no sirves para nada, y él se sentía así. Y él le dice, ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. ¿Por qué? Porque Eliezer, que era un siervo de su casa, pues imagínate, él era el que iba a heredar si Abraham se moría y no tenía hijos. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo
Y si puedes contar las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Sin embargo, déjame te digo que Abraham ya era un hombre de edad, no era un hombre joven, ni su esposa tampoco era una mujer joven. Ya era un hombre y una mujer bastante mayores. Abraham tenía 90 años en ese momento cuando Dios le dijo esto. Imagínate un hombre de 90 años, creo que es el 90 y su esposa por ahí también. Y no podían tener hijos. ¿Cómo crees que Abraham se hubiera sentido? Sin embargo, Abraham le creyó al Señor y el Señor lo consideró justo porque él tuvo fe y dijo, ok, si el Señor lo dice, yo voy a tener un hijo. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta algo sumamente importante. Bueno, voy a hablar de dos casos o dos posturas. La primera de ellas es quién era Abraham. Abraham, como te lo dijo Brenda desde un principio, era una persona sumamente conocedora. Era brillante, realmente. Sí. Se habla en el Talmud, que es uno de los escritos judíos de mayor importancia. Se habla con más detalle acerca de la historia de Abraham. Y decía que desde muy temprana edad, desde los 14 años o antes, traía sabiduría a la gente adulta y les daba a conocer cosas importantes acerca de la vida, inclusive acerca de las siembras y todo. Era una persona brillante. Sí. Y eso le permitió dos cosas. Primero, darse cuenta que existía un solo Dios. Eso es la conclusión que él llegó, porque déjame decirte que él seguía las costumbres de sus familias, donde veían las estrellas, idolatraban las estrellas, pero entonces llegó a la conclusión de que existía un solo Dios. Primero, tienes que entender eso. Después, a partir de ahí, Dios se revela a él, porque dice, ok, supiste eso sin que yo te lo dijera, y empieza a tener una comunicación. Pero a pesar de lo brillante que era él y lo próspero que empezó a ser, porque con esas capacidades pues empezó a ser muy próspero en diferentes aspectos, date cuenta que siempre existía en él esa debilidad. Y es lo que yo te quiero hacer mención en una primera instancia. Todos como naturaleza humana, aun y cuando tengamos, al parecer todos, vamos a llegar a tener esa llaga en la cual en ocasiones nos acostumbramos a tocar y a recordar y nos definen esa llaga en la cual Abraham tenía todo, pero sentía que no tenía nada porque le faltaba ese heredero. Uh-huh. Y bueno, eso era una dificultad que tenía Abraham, pero también la lo que realmente hace a Abraham grande es que Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Y aquí también te voy a decir algo. Abraham tenía en ese entonces cerca de 100 años. Sí. Y si tú escuchas la historia que teníamos con Noé y con Adán, ellos vivieron hasta más de 500 años, en la mayoría, en un promedio, pero llega en esa historia a suceder que los hombres dejaron de vivir tantos años. Después del diluvio se fue descendiendo de una forma drástica la cantidad de años que vivían, y por lo tanto ya Abraham se sentía viejo a los 100 años. Ya él no creía y no había evidencia de que pudiera tener hijos a esa edad. Y sin embargo, sin que hubiera una Biblia, un escrito, algo, bueno, Abraham le decidió creer a Dios. Y esa es la parte importante del liderazgo, porque hoy nosotros tenemos, dentro de todo lo que tú haces o dentro de tus proyectos, en la mayoría de los casos existe una evidencia de que lo que tú has buscado hacer, existe algo que te evidencia que es real o que es alcanzable. Voy a pensar en el negocio que muchos de nosotros manejamos. Bueno, hemos visto personas que lo han alcanzado y estamos de la mano de una empresa la cual tiene cierta cantidad de años con cierta cantidad de casos de éxito. Pero Abraham no tenía nada, no tenía una Biblia, no tenía un Talmud, no tenía un Corán, ninguna escritura. No. Es más, probablemente él seguramente llegó a pensar, oye, a lo mejor estoy loco, ¿verdad? Por querer que estoy hablando con Dios. Y sin embargo creyó. Y eso es la parte más importante de este personaje que es Abraham, del poder de aferrarse
a una creencia que él puede haber tenido a raíz de una plática con alguien, en este caso con Dios. Así es. Y Dios lo tomó justo. Y eso es una palabra, equipo, que vimos el domingo pasado sobre cuando Dios vio justo a Noé, y ahora sucede lo mismo otra vez con Abraham. Por medio de su fe la toma por justicia. Entonces Dios lo hace justo ante sus ojos solamente por creerle a Él. Y como habíamos dicho anteriormente, la fe, la habíamos definido bíblicamente, la fe es algo que tú no ves, y como quiera aún dices, esto va a suceder. Es algo que tú sabes dentro de ti, dentro de tu corazón, dentro de tus pensamientos, que es algo que va a suceder, y Abraham así lo vio. Y bueno, vamos a seguir avanzando, y dice el nacimiento de Isaac. Efectivamente, Dios le dijo que iba a tener un hijo, y así sucedió. Abraham tuvo un hijo. Dice en Génesis 21, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Su esposa no podía tener hijos. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe en eso, y Dios cumplió esa promesa que había hecho Abraham de darle a su hijo, aun y cuando Abraham era un hombre de 100 años. Y Sara seguramente tenía 90, a lo mejor 80 años. De hecho, la Biblia habla que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. O sea que ella ya no podía tener hijos. Además de que había sido infértil, ya no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios cumple esa promesa a Abraham. Así que imagínate cuando llega esto que siempre habías esperado. Esa gran promesa que llega a ti, y entonces viene la parte también importante dentro de todo esta construcción de creencias, y volvemos otra vez a por qué es conocido Abraham. Recuerda, voy a ir un paso atrás. Cuando Abraham estaba con sus padres, ellos tenían dioses por todos lados. Probablemente, voy a hacer algún tipo de hipótesis. El dios del cultivo, el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de lo que tú se te ocurra, ¿verdad? Y aquí viene algo bien importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando llegamos a desear algo tanto. Como en este caso Abraham deseaba tanto tener un hijo. ¿Por qué razón? Porque, como te dice Brenda, seguramente pues era algo muy importante en esos tiempos, y seguramente hoy también es muy importante. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto, siempre le decimos a la gente, ten un porqué, define por qué lo vas a hacer, por qué vas a luchar, qué es eso que te va a llenar a ti tanto que vas a ir a atravesar cualquier circunstancia. Bueno, en este caso Abraham estaba pensando de un niño, un hijo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener bien claro que cuando nosotros deseamos algo, no podemos perdernos en ese deseo. Y eso es algo que era bien importante, porque aun y cuando Abraham sabía que no debía haber muchos dioses, sino no solo, que era Dios, bueno, cuando él llegó a desear tanto, entra un principio el cual dice que tú eres o te conviertes en aquello que adoras, y lo que adoras es lo que conviertes en tu Dios. Y muchas veces, yo llego a pensar, probablemente era tan grande el deseo de Abraham de tener un hijo que ese niño podía haber convertidose en su Dios. Que ahora gracias Señor, me diste un hijo, perfecto, ahora adiós. Ya tengo lo que tengo, y ahora lo que quiero, y ahora voy a gozar de esto que tanto deseaba. Exacto. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que parte de nuestro liderazgo es tener mucho cuidado con lo que deseamos, porque eso que deseamos puede convertirse no en algo que nos sirva, sino a quien sirvamos. Y eso es algo, es uno de los principios bien importantes que tenemos que estarnos vigilando, y es mucho de las razones por las cuales mucha gente fracasa. Vas a darte cuenta que
voy a poner el clásico ejemplo del que siempre hablo, de los futbolistas, que empiezan con mucha pasión por el fútbol y de pronto se vuelven esclavos de esa fama, que era lo que realmente anhelaban. No era ni siquiera meter goles, era la fama, ¿verdad? El dinero, y las después mujeres. el dinero y eso, bueno, o esa fama, y de repente empiezan a venir otras cosas como el dinero y se esclavizan. Y eso que era muy próspero, una carrera que era muy prometedora, termina en una tragedia, porque se convierten en esclavos en eso. Entonces, en esto que hoy se presenta en la historia de Abraham, pues es el cumplimiento de una promesa, pero también es un punto el cual tiene que vigilar él mismo que no se convierta también en su propia perdición. Y entonces Brenda te va a platicar de algo que viene, que para mí, yo cuando me pongo a pensar en lo que viene en las escrituras, literal, que cada vez que se platica eso, a mí se me pone la piel erizada casi, literal me pongo a llorar porque me puedo proyectar en esto que te va a contar, te va a contar Brenda. Y es que la historia sigue y luego viene la prueba de fe de Abraham. Y la prueba de fe de Abraham es algo sumamente poderoso. Porque dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y quiero detenerme aquí para explicarte algo. En este tiempo, o sea, en el Antiguo Testamento, la gente hacía ofrendas, la gente ofrendaba, pero ofrendaba generalmente pues un animalito. Y la ofrenda tenía todo un ritual, se hacía con esta ofrenda para agradar a Dios. Entonces aquí Dios le está dando que va a sacrificar como ofrenda quemada a su amado hijo Isaac. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. El tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevaba el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». Imagínense al hijo diciéndole eso al padre cuando él era la ofrenda. «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Yo me quedo pensando y digo, wow, qué fuerte. Imagínate ir caminando por un cerro, imagínate el cerro de tu ciudad, el que sea. Si estás en Monterrey, el cerro de La Silla, o allá la Huasteca, o si estás en algún lugar en Colombia, alguno de los cerros tan hermosos que tienen ustedes por allá, ir caminando con tu hijo amado, y tú lo vas a sacrificar ahí. ¡Qué fuerte! Por eso dice Jorge, se me hace la piel chinita. Y sí, para cualquiera esto sería como algo imposible. ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Y la verdad es que siento y digo, wow, eso estuvo a punto de tomar el cuchillo y clavárselo al hijo, cortar al hijo, tal y como era la costumbre en esos tiempos. Sin embargo, esta fue una prueba de fe que Abraham tenía,
¿Cumplió la prueba? Definitivamente sí. Pero el sentimiento que Abraham tenía en ese momento seguramente era un sentimiento no muy grato. Porque haber esperado ese hijo, y es como cuando Jorge te acaba de decir, tú tenías un sueño, tienes un sueño el cual quieres alcanzar a través de nuestro proyecto. Sin embargo, tu sueño puede verse de repente, ahí lo puedes tener, ya tenerlo en tus manos, pero algo puede suceder, que ese sueño se podría ir esfumándose en cualquier momento. No nada más esfumándose poco a poco, sino de la noche a la mañana. Porque Jorge te dijo, bueno, ¿y si ese sueño se convierte en el anhelo número 1 en lugar de fijar tus ojos en lo que es correcto? Y no era el caso de Abraham, porque Abraham estuvo dispuesto a poner a su hijo en sacrificio. Él nos da el ejemplo de que cuando somos líderes y nos estamos equivocando porque solamente estamos obsesionados por alcanzar el sueño, pero realmente no estamos viviendo el proceso. No estamos dispuestos a llevar a cabo ese proceso correctamente para entonces tener el sueño, ese porqué que escribimos todos cuando iniciamos. Y realmente disfrutar ese proceso y que el sueño no se haga esa idolatría en nuestro negocio, sino que nuestro negocio sea la parte importante, esa parte de aprender quiénes somos, de aprender a ser emprendedores. El vehículo. Es el vehículo, exactamente. Y sin embargo, Abraham lo hace correctamente como cada uno de nosotros lo debemos hacer. Ponte a imaginar en esa escena que está escrita aquí. En ese entonces Abraham ya tendría más de 100 años, 110 años. Acuérdate de tu bisabuelo, tu bisabuela. ¿Sí? Y ahora acuérdate de alguien que tenga una edad lo suficientemente grande para cargar la leña necesaria para hacer esta ofrenda. Se llamaba holocausto, que era pues, poner suficiente leña para quemar a la ofrenda. Cabe aclarar que cuando Abraham se sale de la casa de su padre y su familia, aún y cuando era común sacrificar animales, también era común sacrificar a los hijos. ¿Sí? Bueno, tú lo sabes si te pones a estudiar un poco acerca de los aztecas y todos esos, los zapotecas, no sé mucho exactamente quién era, pero ellos también hacían los sacrificios humanos. Bueno, también allá donde estaba Abraham, eso era parte de esas razones por las cuales se salió de ahí. Pero aún y cuando lo sacan de ahí, le dice Dios, sacrifica a tu hijo. Entonces, volvamos a la escena en donde está el señor de 110 años y el muchacho de probablemente 11, 14 años cargando la leña. Pero se dice que Abraham ató a Isaac para ponerlo en el altar. Mi pregunta es, ¿tú crees que Abraham no pudo haber corrido? Y te digo porque ahorita yo estaba, Isaac pudo haber corrido, porque ahorita yo estaba a Mario, el perrito que tenemos aquí que estaba llorando, y ahorita fui a regañarlo y salió corriendo. Y por más chiquito que estaba, tuve que corretearlo para darles unas nalgadas porque estaba haciendo un escándalo. Mi pregunta es, ¿tú crees que Isaac no pudo haber corrido? ¿No crees que pudo haberse defendido? Y sin embargo, él estaba arriba de ese altar donde iba a ser sacrificado. Entonces tenemos que entender nosotros el contexto porque Abraham sabía lo que iba a suceder, Isaac seguramente sabía lo que iba a suceder y sin embargo estaba sucediendo. Eso es lo que digo, wow, porque todos están colaborando con ese objetivo y ese mandato. Y aquí vamos a llegar nosotros a las conclusiones de esto, los aprendizajes que tenemos que tomar sobre este tema. El primero de ellos, bueno, es que tú tienes que sacar de raíz ese contexto negativo en el cual estás viviendo. Sí. Y sabemos que no necesariamente es de la noche a la mañana, repito, no se trata de que te divorcies, no se trata de que abandones a tus papás que a lo mejor ya tienen 110 años, no se trata de que salgas corriendo de tu empleo
y ya no regresas, ¿verdad? Ni por tu liquidación, no. Pero tú tienes que encontrar, yo vi a algunas personas que sonrieron, que quieren salir corriendo de su empleo tóxico. Sí, no, tienes que crear tu estrategia, pero sí es importante que vayas saliendo de ese contexto negativo, porque si tú no te sales de ahí, a pesar de que Abraham era un erudito, se iba a conformar a ese entorno. Entonces, primero, tienes que salir del contexto negativo. Número 2, tienes que renunciar a tus circunstancias. ¿A qué me refiero a eso? Hablamos que Abraham decía, ay, sí voy a tener un hijo, claro, pero pues ya estoy grande. De hecho, mi esposa ya ni siquiera puede tener hijos porque ya no tenía sus menstruaciones, ¿verdad? Y quería decir que ya pues no era productiva. Pues, las circunstancias no me dan la evidencia que yo necesito para poder creer que me vas a dar un hijo, pero si tú dices, voy a renunciar a esas creencias y yo me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer, porque eso sí te digo, Abraham hizo lo que tenía que hacer, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sí? Y a esa edad, pues tuvo que hacerlo con la creencia de que iba a tener el hijo. Exacto. ¿Ok? Y yo aquí quiero decir algo más en esta parte de renunciar a tus circunstancias. Porque yo muchas veces he escuchado personas que vienen y me dicen, Brenda, pero es que yo para emprender, o ya están en el emprendimiento y dicen, pero es que yo no tengo las facultades que tú tienes. Oye, Brenda, pero es que yo vivo en un lugar donde la gente no acepta los emprendimientos. O mi familia me ha dicho, no hagas eso porque eso solo te va a llevar al fracaso, mejor estudia tu carrera y consigue un empleo. Y todas las circunstancias a su alrededor de cada uno de nosotros generalmente las ponemos como excusas en lugar de decir, bueno, mis circunstancias no me definen. Mis circunstancias no me hacen quien soy ahora, sino mis circunstancias me van a llevar a quien yo quiero ser, a quien yo pretendo ser. Y eso fue lo que sucedió con Abraham. Sus circunstancias no le impidieron tener un hijo, no le impidieron convertirse en el padre de todas las naciones, no le impidieron tener esa fe en Dios, sino el contrario, él no se adaptó a las circunstancias y en cambio las tomó y dijo, yo a pesar de esto voy a creer y voy a hacer posible todo aquello que Dios me está diciendo. La pregunta hoy, yo creo que para todos es, ¿realmente estamos tomando las circunstancias como algo que nos está deteniendo? Tus circunstancias, tu alrededor, la gente que tienes ahí pegada a ti, ¿te está deteniendo? El decir, yo no he estudiado, a lo mejor yo no tengo las facultades para hablar en público, o yo simplemente no le sé a las cosas tecnológicas, o yo siempre he sido un empleado y yo cómo me voy a salir de esto. ¿Realmente esas circunstancias te están definiendo? Porque a Abraham no lo definieron. Y ve, se convirtió en el padre de naciones. Entonces, la pregunta es esa, equipo, ¿tus circunstancias te están definiendo para no avanzar al siguiente nivel? ¿Te estás quedando clavado en esas circunstancias? Porque hay que cortar de raíz todo eso y empezar a avanzar, porque nada te puede definir. Las circunstancias o lo que has vivido no te definen. Y eso es lo que sucedió con Abraham. Ahora dice, renuncia a tus derechos. Y renuncia a tus deseos. Y vamos a hablar de estas dos partes, de renunciar a tus derechos y renunciar a esos deseos que cada uno de nosotros, o que en este caso Abraham tenía. Si recuerdas, en la escritura anterior decía que su fe le fue tomada como justicia. Nosotros tenemos que tomar algo en cuenta bien importante, porque sumando lo que te decía Brenda, todos tenemos fe. Porque es que dice, ay no, es que yo no creo que yo pueda lograrlo. No, todos tenemos fe. La pregunta es, ¿en qué estás depositando esa fe? Exacto. ¿Estás depositando en que puedes o estás depositando la fe en que no puedes? Porque en lo que deposites la fe, eso es lo que va a suceder. En los primeros 2 puntos te dice, renuncia a tu contexto negativo.
Cuando tú te renuncias a ese contexto, estás quitando la fe sobre ese lugar, sobre esas personas, sobre esas ideologías, y lo vas a depositar en el lugar correcto que te permita alcanzar tu meta. Es importante que tú te empieces a reunir, a congregar, a juntar con las personas en las cuales tú puedes depositar una fe que te permite llegar a ese lugar que tú quieres ir. Porque si no te sales de ese contexto, nada más vas a poder poner tu fe ahí. Un ejemplo muy claro, básico, pero creo que es claro. Mira, yo he conocido N cantidad de personas que les digo, agarra la televisión, tírala por la ventana, ¿sí? Y no vuelvas a ver noticieros, no vuelvas a ver nada de eso y vas a ver que tu vida va a mejorar. Sí. Un tipo de consejo así. Pero la gente me dice, no hombre, ¿cómo crees que voy a hacer eso, Jorge? Yo tengo que estar enterado de lo que está sucediendo, si no, me puede ir a lo mejor muy mal. Pero ¿qué está haciendo esa persona? Y en este caso probablemente tú, si tú te dedicas o desayunas las noticias, ¿sí? Y te acuestas con las noticias. Pues bueno, tú estás viendo eso porque tú estás poniendo tu fe en que eso que te están diciendo es cierto. Y si tú tú haces un análisis y haces un escrutinio objetivo de todo lo que están diciendo, te vas a dar cuenta que el 95% del contenido está diseñado para venderte miedo, para poderte manipular. ¿Sí? Claro que tiene unas posiciones de verdad, pero la mayor parte del contenido es simplemente manipularte para venderte lo que viene posteriormente como un anuncio publicitario. Te deprimen tanto en las noticias para que ahora cuando viene el anuncio y que te dice que con una cerveza te vas a sentir muy bien, tú digas, es lo que necesitaba, gracias, para relajarme y poder dormir. Bueno, de la misma forma que la gente pone su fe en las noticias o en la política, o también pone su fe en las personas en las cuales está buscando validación, y cada una de esos son depósitos de fe en el lugar incorrecto. Y es por eso que tienes que renunciar a todo eso, a tu contexto negativo. Cuando tú le quitas esa fe a esas circunstancias negativas, entonces puedes ir a un siguiente paso, que renunciar a tus circunstancias. Ahora empiezas a entender que las circunstancias no definen, como te dice Brenda, tu futuro, no te definen a ti. Exacto. Puedes creer que hay posibilidades, que esos sueños, esos deseos que vienen ahí, bueno, pueden ser reales, porque no hay alguien que te está recordando que te dice que no. Y viene la siguiente parte. Cuando tú empiezas a entender que hay una abundancia extrema de bendiciones en tu vida. Porque cuando tú estás en una carencia tan grande, ¿qué es lo que sucede? Viene una bendición, la quieres agarrar y dices, esta no me la quita nadie. Porque imagínate como que tú estuvieras en un desierto a 60 grados con una semana sin tomar un vaso de agua y de pronto alguien te da un vasito de agua de este tamaño. ¿Qué haces? Vienen los demás y la agarras y dices, no se lo voy a dar a nadie, y te la zambutes toda. Bueno, eso es una mentalidad de escasez impresionante que no te permite avanzar. Sí. Y aquí es donde tú tienes que entender que para ser líder, no te puedes permitir caer en esa posición en donde crees que no existen más bendiciones. Bien interesante lo que sucedió con Abraham, porque Dios le dijo, vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas o como las arenas de la playa, que no se puede ni siquiera contar. Pero decía, pero ¿cómo no? Ni siquiera tengo un hijo y el que me das quieres que lo mate. Y entonces algo sucedió en Abraham, que fue el ceder sus derechos. Eso que él sentía que era su derecho porque Dios se lo había prometido y porque por fin lo obtuvo, él dijo, está bien, voy a renunciar a eso. No me voy a aferrar a esa parte. Me voy a renunciar a mis deseos. Porque viene una clave bien importante del liderazgo. El líder no es aquel que más gana. No es aquel que más brilla. No es aquel que más logros alcanza. El líder es aquel que sirve más que los demás. Exacto. Y nosotros tenemos que ser como líderes los primeros en poder renunciar a nuestro derecho, porque pues hay tanto que no pasa nada si yo renuncio a mi derecho. Y el día de hoy
el día de hoy es una tristeza porque estamos nosotros viviendo en un mundo en el cual te dice que no renuncies a tus derechos. Es más, tienes que pelear por tus derechos. Y existen N cantidad de movimientos que nos muestran como que si aquellos que, o sea, que es lo correcto, luchar por los derechos, y si no lo haces estás mal, ¿sí? Y ahora todo el mundo tiene derechos, que inclusive cosas tan aberrantes como a lo mejor la pedofilia, están diciendo que ahora debes de tener derecho a poder ser un pedófilo sin que te critiquen y que hasta te tienen que aceptar. Empezamos a torcer la mentalidad, pero eso lo vemos como sociedad, pero eso también sucede a nivel de pseudo liderazgo, donde dices, ya logré esto, pues me lo voy a apropiar y que se frieguen todos los demás. Y eso es lo que tú tienes que aprender de entender claramente dentro de toda esa historia, que si quieres realmente trascender, quieres ir mucho más allá y quieres convertirte en un líder, tienes que renunciar inclusive a lo que tú crees que te has ganado por el esfuerzo de toda esa lucha que has tenido durante todos estos años. Tienes que renunciar inclusive a tus propios derechos, inclusive a tu propio por qué. Porque cuando te decimos, inicia tu negocio, escribe tu por qué, perfecto, ya lo tienes, ve para adelante. Pero esa es una primera etapa, es etapa para abuelitos, es etapa de kindergarten, donde dices, ok, voy por la zanahoria, pero va a llegar el momento en que tú tienes que entender que no eres un burro que estás buscando una zanahoria. Te tienes que convertir en un líder, y un líder va por algo mucho más allá, el cual tiene que decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar a la zanahoria, porque cuando renuncias a la zanahoria, dejas de ser un burro. Y es que realmente lo importante es la trascendencia, equipo. No es lo que consigues materialmente. No es ese carro que pusiste en tu porqué, no es la casa de tus sueños, no son los viajes, eso es importante. En este caso, para Abraham, bueno, era el tener un hijo. Sin embargo, había mucho más para él. Él iba a trascender en la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros debemos de trascender o estar realmente preocupados por que los demás vean algo en nosotros que puedan tomar, apropiarse de eso y seguir avanzando. Pero si nosotros nos quedamos nada más cuando conseguimos la casa de los sueños, ya la tenemos, qué padre, es nuestra, como dice Jorge, yo la tomo, pero ya no hago nada más, entonces no trascendimos en absolutamente nada. Y es aquí el ejemplo de Abraham, del poder trascender, porque nuestra finalidad como líderes es eso, equipo. Es poder ir más allá de lo que hace el común denominador de la gente. Porque les digo algo, nosotros somos líderes, tenemos un negocio. Sin embargo, conseguir una casa, un carro, también con tu empleo lo puedes hacer si te lo propones. Sin embargo, el liderazgo es el impacto en la vida de otras personas. No es solamente las cuestiones materiales, sino realmente poder llegar a la mente y los corazones de otra gente, que nosotros podamos crear un cambio también en ellos. Y este fue el claro ejemplo de Abraham. El poder ser el padre de toda nación, aún sacrificando lo que más quería, que era su hijo. ¿Qué tanto estamos dispuestos como líderes a sacrificar hoy? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a decir, amo mi porqué, quiero mucho conseguir eso, pero es más importante el poder servir e impactar en la vida de otras personas? Porque si tú empiezas a hacer eso, créeme que el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, los viajes que tú quieras también van a llegar. Y eso te lo decimos por experiencia. Y si no llegan, habrás conseguido lo más importante. Exacto. Que era esa trascendencia que te dice Brenda. Exacto, así es. Y pues buen equipo, la verdad es que para nosotros ha sido un placer poder compartir esto con ustedes el día de hoy. Realmente es un tema que nos apasiona de gran manera, este tema específico que es Abraham. Y vamos a partir de el siguiente capítulo empezar a entrar en toda la historia de lo que es el pueblo de Israel. Sí. Porque parte de ahí, del siguiente capítulo. Así que asegúrate que todo tu equipo y gente que no sea ni siquiera de tu equipo puede estar conectado. Vamos a estar viendo esto también a través de nuestro canal de YouTube. Y todo con la finalidad de que tú aprendas a convertirte en ese líder que tú mismo quisieras seguir. Así es, equipo. Muchísimas gracias por estar esta noche conectados con nosotros. Es hora de ir a la cama, ir a dormir.
Hermoso fin de semana que tuvimos Jorge y yo, muy bendecido. Qué bonito es concluir el fin de semana al lado de ustedes, pudiendo compartir esta palabra que para nosotros es bendición. Así que bueno, no nos queda más que bendecir su vida. Feliz inicio de semana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos para adelante, equipo. Nos vemos el día de mañana. Bye bye. Dios les bendiga. Bye.